Bienvenidos a una nueva edición de Motor en Vivo. Durante la próxima media hora les llevaremos hasta sus casas todas las novedades del mundo del motor. Conoceremos en profundidad varios modelos de diferentes marcas. Asistiremos a la presentación del nuevo Hyundai i40 y les ofreceremos útiles consejos de mecánica. Así que pónganse cómodos que arrancamos. El modelo con el que abrimos hoy el programa es un diseño ya consolidado en el mundo del motor. El Rexton es sin duda el buque insignia de la marca St. John, que lleva años apostando por esta línea. Les presentamos el Rexton 2, un todoterreno totalmente equipado. El modelo con el que abrimos hoy el programa es un diseño ya consolidado en el mundo del motor. El Rexton es sin duda el buque insignia de la marca St. John, que lleva años apostando por esta línea. Les presentamos el Rexton 2, un todoterreno totalmente equipado. El usuario que se acerque al nuevo modelo Rexton 2 se encontrará con un vehículo de buenas dimensiones y muchas curvas. En el exterior llaman la atención los vidrios grandes que facilitan la visibilidad, además de algunas novedades con respecto a los modelos anteriores. Entre ellas destacan la nueva parrilla, la ausencia de estriberas laterales en algunas versiones y las nuevas llantas de aleación. En la zaga el alerón desaparece. En el interior aparecen nuevos equipos de sonido y tapizados de mejor calidad. El tablero es sencillo y los controles se encuentran a mano. El puesto del conductor es particularmente cómodo gracias a los 8 ajustes del asiento. Además, el volante incluye los controles de la radio, lo que hace que sean fácilmente accesibles por el conductor. El Rexton 2 cuenta también con numerosos espacios para guardar objetos, contando con 2 guanteras. En cuanto al maletero, mantiene la amplitud que caracteriza el resto del vehículo siempre que no se haga uso de la última fila de asientos. Para completar su equipamiento, este coche de la marca coreana cuenta con amplias medidas de seguridad. Así, además del control de estabilidad, los airbags frontales y laterales delanteros y el control electrónico de tracción, el usuario del nuevo Rexton 2 podrá disfrutar del servicio de un sensor de distancia trasero con radar para la hora de aparcar, frenos ABS y reposacabezas ajustable. Tanto en ciudad como en carretera, el St. John Rexton 2 responde a las circunstancias. Dentro de la cabina, el sonido exterior apenas se siente, es amplio y cómodo, el consumo es mínimo y responde con velocidad y fuerza a los cambios. Salón del Automóvil Ciudad de Santiago, gran exposición de vehículos nuevos y de ocasión. También contaremos con una amplia exposición de motos pensada para los más jóvenes. Tu vehículo te espera, recinto ferial de Amio, del 11 al 13 de noviembre, no te lo pierdas. Asirsa, asistencia, reparaciones y mecánica en general. Asirsa, alineado de direcciones. Asirsa, asistencia técnica y grúa. Ven a nuestro taller sin cita previa. Nacido para liderar, el Hyundai Elantra muestra el nuevo camino. Refinado hasta la perfección, excitante y estimulante son las palabras que ahora formarán parte de su vocabulario para describir la quinta generación de este automóvil. Se lo presentamos en el próximo reportaje. La última berlina compacta 4 puertas Elantra marca el inicio de una nueva generación en este modelo Hyundai. Desde cualquier ángulo llama la atención su perfil elegante y sofisticado, dotado con la rejilla hexagonal característica de los diseños de la casa coreana. Y es que la verdadera ventaja se encuentra en los detalles, como el elaborado acabado, el uso de materiales de máxima calidad o el trazado seguido por los faros, extendidos hacia atrás para proyectar una imagen deportiva. A pesar de su reducido tamaño, la amplitud es otra característica que se encontrará el conductor del Elantra. Tanto los pasajeros delanteros como los traseros pueden disfrutar de un amplio espacio para las piernas. Además, el nuevo vehículo Hyundai cuenta con un maletero espacioso, de casi 500 litros y con una forma fácilmente aprovechable. En el interior, el diseño y la intuición se mezclan para conseguir una coordinación especial entre el conductor y la máquina. Los mandos son fácilmente accesibles desde el puesto de conducción.
De hecho, el volante incorpora los botones necesarios para el dominio del sistema de sonido. El Elantra también cuenta con sistema de control de crucero, que permitirá un control absoluto de la velocidad. En el equipamiento tampoco faltan las conexiones USB para iPod y dispositivos auxiliares. El nuevo motor de gasolina del Hyundai Elantra tiene inyección directa, 1,6 litros de cilindrada y 132 caballos de potencia, consiguiendo un funcionamiento muy suave. Además, la transmisión es manual de 6 velocidades. El Elantra se vende con 2 niveles de equipamiento, Comfort y Tecno. La quinta generación de este vehículo de la casa coreana se preocupa por el medio ambiente, facilitando la conducción eficiente gracias al indicador Eco Driving, incorporado al panel de instrumentos. Todas ellas características que hacen que el nuevo Hyundai Elantra deba situarse en los primeros puestos de su lista. Noya Móvil, su concesionario oficial Citroën en Santiago. Toda la gama de vehículos Citroën disponible. Turismos, monovolúmenes, vehículos industriales. Venga a conocernos de la mano de nuestros agentes comerciales. Vía Edison 3, 15.890, Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono 981-577-777. Le esperamos. Los coches de hoy, con la tecnología que tienen, la cantidad de centralitas que llevan para multifunciones del vehículo, una cosa a tener en cuenta es la siguiente. Si en algún momento tenemos la batería baja y tuviésemos que auxiliarlo con pinzas de otro vehículo o con una batería que nos presten o todo eso, mucha recomendación en unas pinzas de profesional, porque debido a la caída de tensión que pueda haber del vehículo que nos cede la energía o de una propia batería que tengamos a mano, uno de los grandes problemas es de que si el cable tiene muy poquita sección, se nos calienta y podemos perforar un módulo de encendido o una centralita. Siempre habría que tener la precaución, como dije antes, unas pinzas de profesional con sección bastante, y otra de las precauciones que hay que tener es asegurarse de que estén bien amarradas a los bornes de la batería en la cual tenemos que encender. Por lógica, las pinzas, como ven, suele ser roja y suele ser negra. Para no confundirnos, lo que hacemos siempre es poner la pinza roja al polo positivo, que suele estar marcado con una cruz encima de la batería, y una raya, que es el negativo o masa, que suele ser para la pinza negra. Si es con un vehículo, el vehículo que cede la energía debe de estar encendido por si esta está muy baja, para que nos ayuden a recuperarlo. Ya le digo, unas pinzas de mucha sección que agarren muy bien, porque, como le dije antes, nos podían perforar un módulo o una centralita que nos iría al bolsillo y nos traería muchos problemas. Intenten por todos los medios que jamás le toque una pinza con otra, porque podíamos estropear tanto el vehículo que nos está dando la energía como el vehículo que la está recibiendo. Las instalaciones compostelanas del Grupo Fernández se vistieron de gala el pasado día 20 de octubre. Esa noche, el concesionario IFER acogió la presentación del nuevo Hyundai i40, un acto que contó con la presencia del equipo directivo de la marca coreana a nivel estatal y con centenares de personas que se acercaron a conocer el nuevo vehículo y las nuevas instalaciones del grupo.
El nuevo Hyundai 40 aterrizó a finales del pasado mes de octubre de forma oficial en Santiago de Compostela. En sus instalaciones CIFER del polígono de Costa Bella, el Grupo Fernández reunió a centenares de personas y personalidades que no se quisieron perder esta presentación por todo lo alto. Estamos todos un poco contagiados, un poco deprimidos dentro de lo que es la automoción y un poco, pues en nuestro caso, acompañados con una marca en plena expansión como es Hyundai, hemos querido crear pues un evento un poco distinto, un evento político, de transmitir lo que es la marca y un evento un poco así de party, de fiesta. Para el Grupo Fernández, esta celebración también supuso la presentación de sus nuevas instalaciones, una apuesta por la capital de Galicia. Hemos apostado fuerte para Santiago, creemos que es el centro económico de toda Galicia, un centro estratégico y bueno, un poco por morriña de volver a casa y un poco por estrategia. En la actualidad, después de una historia que arranca en la década de los 60 como un negocio familiar, el Grupo Fernández dedica su 60% a la marca Hyundai, una casa potente que en los últimos 4 años ha pasado de tener un 1% de cuota del mercado a más de un 4%. De cada 5 coches que se venden en España, 4 hoy son Hyundai. Y Hyundai no se va a parar aquí. Hyundai en el mundo tiene una cuota de penetración por encima del 6%. Y ese espacio natural que tiene Hyundai en el mundo estamos trabajando para que se convierta en el espacio natural que debe tener también en España. Entonces estamos haciendo redes de concesionarios especialmente fuertes para conseguir tener ese 6% de cuota en el año 2014, que es una de nuestras metas. Con este objetivo, la marca coreana lanza al mercado el nuevo i40, un vehículo pensado para el segmento D, es decir, en el que compiten los vehículos más importantes del mercado. Además, el nuevo Hyundai es un claro ejemplo de la evolución de la marca. Empezó especialmente hace ya 4 o 5 años con el segmento C, con el nuevo i30. A partir de ese i30 nacieron en el segmento B el i10, el i20, los todoterrenos que ya se conocían como especialmente el iX35, que es hoy el mejor coche del año, y ahora el i40. El i40, como os digo, puede ser bandera en aspectos de tecnología y de producción medioambiental para la marca en Europa. Es un coche fabricado y pensado y diseñado para el mercado europeo. En esta evolución, fiabilidad, tecnología y en los últimos tiempos diseño han sido los pilares para la marca coreana. Sus nuevos vehículos están pensados para el mercado europeo, ofreciendo una garantía difícil de igualar en el mercado. Nuestra garantía es una garantía real, lo que se llama una garantía de parachoques a parachoques. Absolutamente todos los componentes del vehículo tienen 5 años de garantía sin límite de kilometrajes. Muy difícil encontrar esto en el mercado y da una muestra de la confianza que hay en nuestro producto. Esta filosofía ha ayudado a Hyundai a cosechar numerosos reconocimientos, convirtiéndose en el primer coche asiático en ser favorito para el mercado europeo. Es la culminación de un gran trabajo que empieza desde el producto, porque claro, el coche obviamente no lo fabricamos nosotros en España, pero sí sabemos que empiezan a fabricarlo pensando en los gustos europeos. Un coche asiático era muy difícil que fuese el coche más valorado en España hace unos años. Lo conseguimos con el i30, lo hemos vuelto a conseguir con el iX35, fuimos el primer coche asiático en ser el mejor coche del año en España y ahora hemos sido el primer coche no convencional, el primer no turismo, el primer sub que ha sido también coche del año en España. Un premio como este no se consigue si la gente no confía en la marca y cuando confían los profesionales. Una profesionalidad que no faltó en el acto de presentación del i40 y de las instalaciones CIFER. Todo un éxito con el que celebrar una fructífera relación. Servicio Express Noia Móvil, presupuestos en el acto y sin compromiso, intervenciones rápidas y todo tipo de operaciones de mantenimiento en su coche, con la seguridad de un trabajo realizado por un equipo profesional.
Servicio Express Noia Móvil, con la calidad y garantía Citroën. Desde su presentación en 2004, la CBR 125R se ha erigido como la primera moto deportiva ideal. Compacta, ligera y de excelente manejabilidad, Honda ha decidido dar un paso más en la nueva versión 2011 de este modelo, una moto perfecta para los jóvenes motoristas deportivos. Una de las características que más llama la atención en la CBR 125R es su excelente manejabilidad. A cualquier velocidad y a pesar de contar con unas dimensiones totales ligeramente mayores, consigue dar a los jóvenes conductores la confianza que necesitan. A su favor, juega la posición de conducción, del manillar y los reposapiés, que conceden un excelente confort. El peso del conductor se distribuye uniformemente, creando una postura que no cansa y que no restringe los movimientos en ningún sentido. Siguiendo con la línea marcada por sus aspiraciones, la CBR 125R equipa un nuevo carenado integral que proporciona una imagen agresiva y sofisticada, con líneas limpias inspiradas por las máquinas Super Sports. El diseño del faro se caracteriza por su originalidad, marcando la tónica para el resto del carenado, que desde el frente se estrecha hacia atrás, componiendo un final estilizado y deportivo. Gracias a su nuevo sistema de escape, que acaba por delante del eje trasero, la parte trasera transmite sensación de dinamismo. Como las máquinas de gran cilindrada, el nuevo modelo Honda adopta la instrumentación digital. De esta forma consigue una imagen moderna y completa que permite controlar la velocidad, revoluciones y temperatura del refrigerante con un solo vistazo al cuadro de mandos. Además, la pantalla incorpora un indicador de gasolina, un reloj horario y un odómetro con contador parcial. En cuanto a la conducción, el nuevo diseño Honda ofrece un excelente control y facilidad de pilotaje. Tanto los componentes de primera calidad de sus sistemas de suspensión como el estar equipada con neumáticos y ruedas de medidas más asociadas a la categoría de 250 centímetros cúbicos hacen de la CRB 125R una moto válida para trayectos en carreteras abiertas y bien asfaltadas o en irregulares carreteras secundarias. 25 años de servicio avalan nuestra calidad. Motor 7, ven a ver lo último en Honda y Rieju. Motor 7, vehículos sin carnet, accesorios. Motor 7 en Ronda de Outeiro, 10 bajo La Coruña. Teléfono 981 17 40 39 o visítanos en www.motor7.com. Centauto, el mayor centro al servicio del automóvil. Llantas, car audio, alarmas, tuning, aerodinámica. Centauto, cambiamos la imagen de su automóvil. Centauto, Arquímedes 5, La Grela, A Coruña. Teléfono 981 25 96 80. También puedes visitarnos en centauto.com. La nueva apuesta de Kia está preparada para convertir tu vida en una aventura, ya sea por una tranquila autopista o por difíciles rutas. El nuevo Sportage afronta cualquier desafío. Su avanzada tecnología le permite combinar lo mejor en conducción y lo mejor en seguridad. Lo conocemos más a fondo. El Kia Sportage modelo 2011, tercero de su generación, es un diseño totalmente nuevo. Al igual que su predecesor, cuenta con carrocería todoterreno, pensada para circular en pistas en buen estado. Además, la seguridad y la comodidad son dos de sus principales preocupaciones. En el exterior de este todoterreno compacto, el elemento clave son las líneas marcadas que se extienden ininterrumpidamente hasta la línea del techo. El Sportage consigue transmitir una apariencia semejante a la de los coches deportivos, gracias a las proporcionadas dimensiones que lo caracterizan. Además, el diseño se completa con un elemento ya distintivo de la marca coreana, su inconfundible parrilla frontal. El habitáculo de Kia es una prolongación del diseño exterior. Agradable, los plásticos que recubren el salpicadero y las puertas son de una calidad superior al de otras marcas de su entorno. El ordenador de viaje es de fácil lectura y ofrece todos los datos necesarios para gestionar el funcionamiento del vehículo. Además, el conductor podrá gestionar el funcionamiento del equipamiento desde el volante,
como es el caso del programador de velocidad, el equipo de sonido, el teléfono y el de órdenes por voz para manejar la radio o el navegador. Todas las versiones del Kia Sportage cuentan de serie con control de estabilidad, un sistema de ayuda al arranque en rampa, asistente para el descenso de pendientes y, como apuesta por la seguridad, un dispositivo que activa los airbags lateral y de cortina y los pretensores de los cinturones de seguridad al detectar riesgo de vuelco. Otro de los elementos que hacen recomendable este modelo de la marca coreana es su motor diésel de 136 caballos con tracción delantera o total. De funcionamiento refinado, el consumo es reducido y responde a la perfección a los cambios de marcha disponibles tanto en caja automática como manual de 6 marchas. Como ven, el nuevo Kia Sportage es una versión que no deben dejar de conocer. El nuevo Kia Rio. Con 7 años de garantía. Y solo consume 3,2 litros. Nuevo Kia Rio. Provoca, seduce, sorprende. Desde 9.400 euros. Kia. Calidad con 7 años de garantía. En Milladoiro, Santiago, venga a conocer el nuevo taller multimarca Noyamóvil. Las mejores instalaciones, la mejor atención. Realizamos el mantenimiento de cualquier vehículo con el servicio más rápido. Recuerde, taller multimarca Noyamóvil. Carretera Santiago-Vigo, kilómetro 4, Milladoiro, Teo. En el siguiente reportaje les presentamos el Chevrolet Aveo, un vehículo que se puede convertir en un compañero muy práctico para la vida real. Tanto en su versión de 5 puertas como en la de 3, su diseño es práctico y elegante, ofreciendo un equipamiento más que completo. En el siguiente reportaje les presentamos el Chevrolet Aveo, un vehículo que se puede convertir en un compañero muy práctico para la vida real. Tanto en su versión de 5 puertas como en la de 3, su diseño es práctico y elegante, ofreciendo un equipamiento más que completo. El nuevo Chevrolet Aveo es un vehículo pensado para un entorno real y para usos reales, con un diseño deportivo, práctico y divertido. No deja de ser un coche totalmente accesible. De su exterior llama especialmente la atención su forma aerodinámica, con una marcada línea del techo y laterales contorneados. La mirada se dirige directamente a los faros angulares. La carrocería de 5 puertas tipo hatchback se ha diseñado con un marcado aire deportivo para seducir a los más jóvenes con sus líneas fluidas y agresivas que resaltan los acentuados pasos de rueda. Sin perder esa imagen deportiva, la versión sedán está dirigida a familias jóvenes que se decantan por tener un único coche polivalente, seguro y de consumo contenido. El interior está realizado con materiales sencillos, pero tiene un aspecto moderno. El cuadro de instrumentos es de fácil lectura, que recoge la indicación de los kilómetros por hora. Además, el Aveo cuenta con numerosos espacios útiles para guardar todo tipo de elementos. En cuanto al maletero, el de este Chevrolet es amplio y muy accesible. En cuanto al motor diésel, este modelo de Chevrolet está disponible con 75-95 caballos con idéntica cilindrada. En ambos casos, el consumo es muy reducido en comparación con otros vehículos semejantes y además vienen de serie con un sistema de parada y arranque automáticos del motor en las detenciones. En gasolina, el Aveo está disponible en 86, 101 y 116 caballos. El Chevrolet Aveo 5 puertas está disponible con 2 niveles de equipamiento, el LS y el LT. El primero cuenta con airbags para el conductor, acompañante y en los laterales delanteros, ordenador de a bordo y frenos ABS, además de carrocería con deformación programada y paragolpes de alta absorción.
En el LT destacan los faros antiniebla delanteros, el climatizador automático y los elevalunas eléctricos delanteros y traseros. Por su apariencia elegante, conducción deportiva, seguridad y versatilidad, el Chevrolet Aveo es un modelo que destaca entre otros vehículos semejantes. Las oportunidades no se pueden dejar pasar. Nueva generación de Chevrolet. Aprovecha cada oportunidad. Cruce 5 puertas con aire acondicionado por 12.250 euros y nuevo Aveo desde solo 9.100 euros. Chevrolet. Make it happen. El nuevo Suzuki Swift sigue siendo un éxito. 3 años de mantenimiento gratis, 3 años de garantía y 3 años de asistencia en carretera. Desde solo 9.495 euros y un ahorro de 1.500 euros. Solo hasta el 31 de octubre. Ven a probarlo y llévate 20 euros en combustible. Nuevo Suzuki Swift. Soy fan. Cuando piense en Peugeot, piense en Dimolc, su concesionario Peugeot en Carballo y su amplia red de agentes. En Dimolc encontrará un completo servicio de taller y la mayor selección en vehículos de ocasión, siempre con las mejores condiciones. Dimolc, su concesionario Peugeot en Carballo. Hasta aquí esta segunda edición de Motor en Vivo. Esperamos que hayan disfrutado con nosotros y que se sientan un poco más informados sobre las novedades del mundo del motor. Volveremos el próximo programa con muchas más novedades. Sean prudentes, queremos que no se olviden de nosotros. Saludos de todo el equipo de Motor en Vivo.